tema del diezmo es un dilema para algunas personas y siempre ha sido un dilema ante tantas cosas que hemos visto, ante tantas cosas que hemos oído, ante tantas cosas que hemos experimentado. Es un dilema. Hay gente que se enriquece, hay gente que manipula, hay gente que tuerce la verdad, hay gente que hace una y otra triquiñuela usando este tema. El texto que nosotros estamos estudiando o hemos venido estudiando tiene que ver con parte de lo que es la condensación y de lo que significa el diezmo en lo que es la Biblia. El diezmo es una ofrenda. Algunas personas equivocadamente entendemos que ofrenda es una cosa y diezmo es una cosa. El diezmo es una ofrenda. Todo cae en el rubro de las ofrendas. Los judíos tenían el diezmo para los pobres, había un diezmo para la manutención del templo y habría un diezmo también para la manutención de los levitas. Eran cerca de un 23% que ellos manejaban, muy aparte de las ofrendas que ellos daban. Cuando uno revisa la Biblia, habían como 7 ofrendas que ellos daban. Y la verdad, era un pueblo muy generoso. Era una ofensa de no ser generoso con Dios. Ellos tenían esta filosofía, aunque como hijos, como seres humanos, luchaban de forma constante en su corazón para no tratar de muchas veces honrar a Dios a través de estos bienes que Dios le daba. Pero el diezmo, ¿de quién era? ¿Es tuyo el diezmo? La Biblia nos enseña que el diezmo es de Jehová. Dice, ¿de quién era el diezmo? El diezmo de Jehová es cosa dedicada a Jehová. No es mi dinero, no es mi plata, no es qué harán con mi plata, no es qué es lo que va a pasar ahora a continuación con lo que doy, con mi dinero. Cuando yo he conversado con algunas personas, dicen, yo no sé qué harán con mi plata, prefiero manejarlo yo. En realidad yo tuve ese tipo de filosofía en mis primeros días de cristiano, pero fui entendiendo y fui comprendiendo claramente que el diezmo era de Jehová. Del diezmo nosotros no podemos decir, muy bien, este es el diezmo del Señor, voy a hacer algunos bienes a otras personas. Y en algunas oportunidades separamos el diezmo y le damos ofrenda a alguien o una limosna. No vale, porque ya eso está inmovilizado, eso ya no te pertenece. Cuando uno da una ofrenda, cuando uno va a una limosna, no tiene que saber tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Esto lo tienes que hacer de tu corazón, esto lo tienes que hacer de forma muy silenciosa. Pero el diezmo es de Dios. Esto pertenece exclusivamente al Señor. ¿Para qué servía el diezmo? El diezmo servía para sostener el proyecto de Dios, que es extender su reino. Dios está trabajando hasta este tiempo para sostener su reino, para echar a andar su maquinaria, para reconciliar no solamente a los hombres con Él, sino a su vez para traer juicio sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre el diablo, para también reconstruir o restaurar la creación que se echó a perder. Esto es parte de un proyecto, un megaproyecto, algo mucho más grande, dentro de los cuales nosotros los seres humanos estamos insertados, y esto es salvación. En cuanto al plano humano, Dios tiene un proyecto y lo maneja a través de los diezmos y de las ofrendas. Acá hay un texto que dice en Números 18:21, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad o por herencia, por su ministerio. Esta es la razón, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Note la manera de por qué o la razón de por qué Dios había entregado los diezmos a los hijos de Leví. Los hijos de Leví pertenecían a la tribu de Leví. Recuerde que el pueblo de Israel eran 12 tribus y una de estas tribus, la tribu de Leví, había sido elegida por Dios para que ellos se ocupasen de todo lo que era el ministerio dentro de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Esa era la manera. Del linaje de Aarón también salían los sumos sacerdotes. Entonces era la manera como Dios atendía. No era cualquiera que podía venir y quería servir. Dios había seleccionado, Dios había llamado, Dios había elegido. Es como en estos tiempos. Si usted me pregunta años atrás si yo quería ser pastor, es lo último que yo quería hacer. Pero ahora me siento feliz, estoy contento, amo esto que Dios me ha llamado a hacer y es simplemente he tenido que obedecer lo que Dios en un momento empezó a poner como una carga constante en mi corazón y terminé siendo pastor en este lugar. Y sabe, es así, Dios va llamando, Dios va seleccionando, no todos entramos al ministerio de esta misma manera, pero aunque todos somos sacerdotes, aunque todos servimos al Señor, en algunos es a un tiempo completo.
En la tribu de Leví eran las personas que habían sido seleccionadas por Dios. Se presume que aproximadamente eran 10,000 levitas los que mantenían, los que atendían los diferentes aspectos dentro de lo que era la adoración a Dios. Algunos cortaban leñas, algunos traían agua para el tabernáculo, algunos sostenían que el fuego no debía apagarse, algunos estaban despellejando los animales, otros los estaban arreando, habían vigilantes, había de todo tipo. Como en estos tiempos, no todos los que están trabajando a tiempo completo necesariamente son los que están pastoreando. Hay personas que a su vez también son parte del ministerio y hacen que la obra esté caminando. Era la manera en cómo Dios había diseñado que iba a hacer caminar todo esto. Números 18:31 dice: pues es vuestra remuneración o tu salario por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Dios se los dice a los levitas: pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. El mecanismo, la manera como Dios lo hacía caminar todo esto. Mire, fíjese, es la manera, el mecanismo como Dios hacía caminar todo esto. En el número 1, Dios proveía al pueblo de Israel las diferentes formas en cómo hacía que el pueblo se sustentase. A veces a través del aceite, a veces a través de la harina, a veces a través de los diferentes formas de cereales, a veces a través de ovejas, a través de las cosechas que se daban. Dios le traía al pueblo. Recuerde que era un pueblo agricultor, cultivaba la tierra. De esto el pueblo de Israel tenía que sacar la 10ª parte. Una vez que tenía la 10ª parte, tenía que llevárselo hacia los levitas y se depositaba en el alfolí. El alfolí era como un gran segmento, como un gran granero en las partes interiores del templo o en alguna parte escogida donde Dios la tenía. Era como un enorme granero porque no llevaban dinero, no existía el dinero, había trueque. Y ellos llevaban sus cereales, llevaban sus ovejas y lo hacían entrar en el templo y se lo entregaban a los levitas y a los sumos sacerdotes. De esta manera los levitas, una vez que tenían todo eso, diezmaban también de lo que le daban, y este diezmo se lo entregaban a los sumos sacerdotes. Era la manera como Dios había traído este mecanismo. Así funcionaba. Entonces los levitas a continuación tenían el sostenimiento. Ellos ahora podían mantener a su familia, podían mantener a sus hijos. Recuerde que solo en el catolicismo los curas no se casan y no tienen hijos. Bueno, eso es hasta que nos enteramos. Pero la verdad es que ellos han consagrado su vida para un celibato y ellos no tienen hijos. Pero en la vida cristiana, cuando uno va a la Biblia, uno tiene que tener hijos, uno tiene que casarse. Personalmente yo no tomo a alguien al ministerio a tiempo completo si es que no está casado. Porque de verdad el matrimonio es otra cosa y la vida de solteros es otra cosa. ¿Sí o no, hermano Mario? Así es, la vida de casados es otra cosa y la vida de solteros es otra. Entonces esta es una de las grandes razones por las que nuestro carácter cuaja. Y con toda honestidad, esa era la manera en cómo Dios estaba trabajando, en cómo estaba obrando. Así que se sostenían a sus esposas, se sostenían a sus hijos. Y recuerda que en aquellos tiempos no tenían 2, 3 hijos, no había planificación familiar. Habían muchos hijos y probablemente muchos de ellos comían bastante. Entonces se tenía que sostener. Cuando el levita era sostenido, no se tenía que preocupar por estas cosas, y esto lo vamos a ver en el próximo domingo, pero ya en el Nuevo Testamento. Con Pablo, lo vamos a ver con Pedro, lo vamos a ver con Juan, bíblicamente hablando. Entonces, cuando ellos eran sostenidos, lo que hacían a continuación era instruir y pastorear al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era pastoreado, era sostenido, era animado, era instruido, el pueblo de Israel caminaba rectamente. Cuando el pueblo de Israel robaba lo que no era suyo, tomaba lo que no era suyo, o no llevaba los diezmos hacia los sumos sacerdotes, lo que venía a continuación era un juicio. Aquí es lo que muchos llamamos maldición, pero esta palabra maldición a veces es muy dura. En el idioma latino pareciera que hubiera brujería, pareciera que hubieran cosas medias fúnebres, que fueran demonios y cosas como que dan miedo. Pero la palabra maldición en su raíz es truncamiento. Entonces, cuando ellos plantaban algo, se truncaba, no crecía. Esperaban lluvia, habían empezado a abonar la tierra, esperaban lluvia y se truncaba, no había sequía, no había agua. Esperaban que lo poco que había crecido, venían las langostas y se lo comían. Y se truncaba todo lo que hacían. Empezaba a truncarse las cosas que estaban emprendiendo. Eso probablemente le puede suceder, pero nosotros no estamos bajo una maldición. Sin embargo, como vamos a ver la próxima semana, esto no nos hace que nosotros violemos lo que Dios nos enseña.
Dios, si nos bendice encima de nuestra desobediencia, Dios pierde su santidad. Dios deja de ser Dios. Uno, porque ya no es justo. Y dos, porque ya no es santo. Dios deja de ser Dios. Hay otro mecanismo, hay una manera, y tiene el mismo espíritu que nosotros vamos a ver más adelante. Pero esto es lo que pasaba. Entonces, cuando el pueblo de Israel no hacía esto con los levitas, no alimentaba, no proveía para su alimento, ellos agarraban y salían y se iban hacia otros lugares a buscar trabajo, a buscar pan, a traer el sustento a su hogar. ¿Qué sucedía con el sostenimiento? No había, entonces tenían que buscarlo. ¿Y qué sucedía a continuación con el pueblo de Israel? No eran instruidos, no eran pastoreados, se les dejaba a los antojos de su corazón. Y usted sabe, cuando un ser humano no tiene las instrucciones de Dios, no está enseñado, no está instruido, definitivamente se va más allá de lo que pensaba hacer. Se deprava, se echa a perder. Y esto es la historia del pueblo de Israel. Este era un ciclo. Dios había inventado este mecanismo, Dios había puesto este mecanismo, y este mecanismo no era novedoso. Cuando uno mira y dice, el diezmo era exclusivo de los judíos, yo le tengo que decir que esto no era exclusivo de los judíos. Esto no era de los judíos. Algunos jóvenes vienen, sobre todo algunos jóvenes, y me vienen y me dicen, pero si yo ya no soy judío, si yo ya no estoy bajo la ley, si yo ya no, yo no soy el pueblo de la promesa, yo soy la iglesia, ¿yo por qué tendría que diezmar? Y yo le digo, muy bien, pero tienes que saber que el diezmo no era exclusivo de los judíos. Los judíos, antes de que pudiesen tener el diezmo, primero Caín y Abel ofrendaron o diezmaron de lo que ellos hacían. La ofrenda que fue aceptada por Dios fue la de Abel, de acuerdo a lo prescrito por Dios. De acuerdo a lo prescrito por Dios. Pero estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Estamos hablando cerca de 4,000 años antes de que los judíos estuviesen sobre el planeta Tierra. Esto viene de muy atrás. Y cuando hablamos de Abraham, Abraham empezó a diezmarle, dio por gratitud, por reconocimiento al rey de Salem, después que había vencido en una batalla frente a algunos reyes, en rescate de su familia. Pero ¿de dónde lo había aprendido Abraham? Abraham lo había aprendido de estas culturas. Los babilonios, los egipcios, los persas y aún los chinos diezmaban. Esto no era exclusivo de los judíos. Entonces cuando alguien viene y me dice y trata de hablarme en cuanto a esto, y yo le pregunto, ¿has investigado bien para que me empieces a hablar y para que me empieces a decir algunas cosas? Y veo que no he investigado, o a veces uno lee. El otro día estaba leyendo algunos escritos, algunos blogs en la página web, y veía alguna persona que estaba criticando y diciendo esto y lo otro, y estaba obviando algunos versículos bien importantes, y yo dentro de mí digo, esta persona ni siquiera ha leído un cuarto de su Biblia. Y hay personas que ni siquiera han leído la Biblia de forma completa y se atreven a decir algunas cosas que definitivamente no están sustentadas por Dios. ¿Sabe, hermano mío? Muchas veces muchas personas dicen, no, pero esto ya se cumplió en la ley. Sí, por la ley, Cristo cumplió la ley y nos ha quitado la maldición de la ley. Pero la ley, una vez que se ha cumplido, no significa que nosotros podemos hacer otras cosas. Había un falso maestro que ya se murió con cáncer, que se llamaba de Jesús Miranda. Este hombre hacía que su gente se tatuara de 666. No sé si se acuerdan, se tatuaban en el brazo, se tatuaban por acá. Y ese hombre ya se murió de cáncer. Hay mucha gente que estaba orando porque estaba trastornando la vida cristiana. Y él decía, Jesús ya lo cumplió. Vivamos y comamos y hagamos lo que nos dé la gana porque ya fue cumplido. Y había un montón de desgeneres y de depravaciones a través de esta religión, de esta secta. Pero el hecho de que Jesús haya cumplido la ley no significa que nosotros ya no la tomamos o ya no la tenemos en espíritu o en su esencia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento está la palabra que dice no matarás. ¿Está? Los que han leído la Biblia. ¿Está en el Nuevo Testamento? ¿No matarás? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? No, ¿está o no? ¿No matarás? ¿En el Nuevo Testamento? No está. No está. ¿Está no adulterar, no desear la mujer de tu prójimo? ¿Está en el Nuevo Testamento? Bueno, eso sí está en la ley. Pero como ya lo cumplió Jesús, entonces puedo matar y puedo adulterar, ¿sí o no? No, definitivamente que no. Y los que abogan a veces por estas cosas no saben que entran en una enorme contradicción y no saben que muchas veces esto es una falsa premisa.
El hecho de que Dios no lo nombre, y lo vamos a ver en el próximo domingo, el hecho de que Dios no dé las instrucciones es por un nuevo pacto. Pero el espíritu de todas estas cosas que estamos aprendiendo, la manera, la forma en cómo Dios lo manejaba, todo esto está en el Nuevo Testamento. Pero sabe, hermano mío, este es un malentendido. Cuando Abraham empezaba a diezmar, empezaba a entregar todo esto, las culturas allí lo hacían. Es más, si usted mira a Job cómo hacía sus sacrificios o cómo ofrendaba a Dios, él hasta por si acaso sacrificaba algunos animales, ofrendaba a Dios por si acaso sus hijos hayan pecado. ¿Job de qué tiempo es? Y ahí luego vemos a Jacob, y después de Jacob, cuando le promete a Dios y le dice, si tú me bendices en todo lo que haga, yo de todo lo que gane voy a separarte el diezmo. Después vemos a la nación judía. Cuando el diezmo entra en la nación judía, esto ya no es una ofrenda, aunque era una ofrenda. Esto era un impuesto. Es como cuando usted paga su IGB. Usted va a un restaurante y usted se come su chuleta, o usted se come su chicharrón, o no sé qué le gusta comer, pero una vez, y usted es serio en cuanto a esto, pide su boleta. Mi boleto, mi factura, si usted tiene RUC o cosas por el estilo, o cuando usted paga un peaje en el carro, todo esto ya tiene impuestos. El otro día yo agarro el recibo de agua, casi me muero porque había una cantidad exorbitante. Yo digo, tanto hemos gastado de agua, y luego miro, y la mitad de esa cantidad era el consumo, y la otra mitad era solo impuestos. Y no sé si han visto los recibos últimamente, cómo han crecido enormemente el agua y la luz. Pero todos pagamos impuestos. Y ahí en el pueblo de Israel Dios institucionalizó su impuesto. El diezmo era un impuesto que se daba sí o sí para la nación de Israel. De eso nosotros sí estamos exentos. Este impuesto era para poder sostener a los levitas, para poder sostener su maquinaria. Era un impuesto que no era porque yo quería, porque si yo deseo, voy a ver si está en mi posibilidad. Todos tenían que hacerlo. Por eso le digo que hasta los pobres tenían que diezmar de donde ellos tenían. Entonces, hermano mío, estas son las verdades que nos habla en cuanto al diezmo. Ahora, ¿qué actitudes deberían presentar cuando uno da el diezmo? ¿Con qué actitudes yo debería presentar mi diezmo? Hay algunas actitudes que sería interesante que podamos revisarlo. Una de ellas tiene que ver con reconocimiento. Yo le reconozco a Dios que todo lo que tengo, que todo lo que yo poseo, que las oportunidades que han venido a mi vida, que ese trabajito que se vino, que esa chamba que salió, que ese carro que alcanzó, esa comida que sobró, etcétera, etcétera, todo eso proviene de Dios. Dice 1 Crónicas 29:14, en verdad tú eres el dueño de todo, le dice el rey David a Dios. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. El rey David estaba hablando de estas ofrendas que estaban entregando para el templo. De todo lo que nosotros te damos, es lo que hemos recibido. Pablo le dice a los romanos, ¿por qué te jactas como si no hubiese recibido? A los corintios. Y él les habla de que todo lo hemos recibido de Dios. ¿Quién puede decir la salud es solo mía? ¿Quién puede decir que la verdad este trabajo es solamente por mi esfuerzo? Sí, tienes esfuerzo, pero Dios te da la vida, Dios te da la salud, Dios te abre las puertas. Y una de las primeras actitudes con las que tenemos que llegar al Señor es con reconocimiento. Señor, esto es tuyo. Señor, esto es lo que tú me pides. Señor, esta es la manera en cómo tú estás esperando que yo te entregue. Conversaba con un hombre adulto y yo le estaba hablando de Jesús. Él estaba en el jardín, estaba lleno de sudor. Yo le hablo de Jesús y le presento a Jesús. Y él me dice, ¿qué me estás hablando? Me dice. Se seca su sudor y me dice, mira, esto es Dios. Esto, mi esfuerzo y mi sudor me hacen que yo produzca. Mi esfuerzo y mi sudor hacen que yo logre cosas. Esto es Dios, me decía. Y es como cuando estuvimos en Cuba con el pastor Bren, me contaba una anécdota de la revolución cubana, viendo a los niños que estaban yendo a su colegio. Los hacían sentar a todos y les hacían cerrar los ojos y les entregaban unos caramelos deliciosos que les ponían en su carpeta sin que ellos se den cuenta. A la voz de tres abrían los ojos, ellos abrían los ojos y se encontraban con este delicioso caramelo. Y antes de que lo tome le decía, ¿quién se los ha dado? Habían muchas respuestas de los niños. Pero una de las cosas, cuando alguno de ellos dijo Dios, dijo no, Dios no te lo ha dado, Dios no te lo ha traído, la revolución te lo ha traído. Y tú tienes que agradecer a la revolución. Y tratando de suprimir a Dios de muchos aspectos, el hombre muchas veces no reconoce que todo lo que tiene, que todo lo que posee,
que todo el trabajo que se le abre en las fuerzas y todo lo demás, menos la cutra, pero todo lo que tiene es del Señor. Ese es del Señor. Y uno tiene que acercarse al Señor agradeciéndole al Señor porque le reconoce al Señor: mi Dios, tú me has dado esto, tú me has abierto estas puertas, por ti sigo respirando, por ti sigo vivo, por ti tengo salud, por ti tengo trabajo. Dios, esto es lo que tú me pides. El corazón que no reconoce a Dios normalmente solo está pensando en sí mismo. Hay otra actitud más: prioridad. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Note acá que Dios es una prioridad. Es como le contaba de este cumpleaños, es como le contaba de este hombre que celebra su cumpleaños, le reparten torta a todo el mundo, pero él se queda sin el pedazo. Aunque es ridícula este relato, definitivamente muchos cristianos actúan de esta manera. A veces hay personas que dicen: muy bien, vamos, separa rápido lo que tenemos que pagar y hacer lo otro, y Dios finalmente es lo último que separa. Cuando Dios no es una prioridad, definitivamente tu tesoro también no, tus fuerzas y tus enfoques no están dados o encaminados hacia ello. Agradecimiento es otra de las cosas sobre las cuales nosotros tenemos que llegar a esta actitud. Dice en Éxodo 34:20: y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Pero de qué manos? El otro día estaba conversando con mi esposa porque estaba aprendiendo de una familia, y yo le digo: tenemos que imitar a esta familia. ¿Qué hace esta familia? Reúne los sábados en la noche, se sientan los chicos y se sienta la esposa y preparan ellos el sobre del diezmo. El niño agarra, trae su sol, el otro niño trae su solo, sus 50 céntimos. Ellos traen lo que Dios les ha provisto en la semana, ambos lo escriben, lo cierran y vienen felices. Pero es como un ritual entre ellos. Yo le digo: tenemos que imitarle. Tenemos que tratar de imitarles porque nuestros hijos tienen que aprender a relacionarse con Dios. En algún momento van a tener que aprender a relacionarse con Dios, ser generosos con Dios porque Dios los va a sustentar. Y en algún momento ellos también tendrán que reconocerle a Dios. Que son muy chicos, que son muy jóvenes, el adolescente: pero si con la justa me das una hora para internet, ¿cómo voy a diezmar de ahí? Ya pues, mándate al internet con 90 céntimos, saca tus 10 céntimos y dáselo al Señor. ¿Qué problema hay por 10 minutos o por algún tiempo menos? Esa es alguna verdad. Todos tenemos que presentarnos delante del Señor porque todos de alguna u otra manera Dios nos provee. Si no, Dios estaría equivocado en cuanto a este asunto. Dice: en el barbecho de los pobres, o sea, en la alacena o en el campito o en la huerta del pobre, hay mucho pan. Nota esto: hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Dios opina y Dios dice que en cualquier lugar, aún de las personas que no tienen, Dios siempre les trae recursos. ¿Pero por qué se echa a perder? Por mala administración, simple y llanamente. Estaba conversando con un alumno en el seminario y estábamos conversando de esto porque me han llamado para poder enseñar por unas semanas en cuanto a este asunto. Y hablábamos de una torpeza que había cometido porque anteriormente habíamos hablado y yo le digo: ¿y qué fue? ¿Pagaste tu deuda? No, me dice, no he pagado. Bueno, he dado algo, me dice, pero que por ahí no he podido terminar de sustentarla, de poder pagarla. ¿Pero qué pasó? ¿No estábamos orando? ¿No? ¿Que te había salido el trabajito? Sí, me dice, pero y le ve el telefonazo que tenía en la mano. Y ese teléfono, le digo: me lo compré, me dice. ¿Pero no tenías que haber pagado con esto? Sí, pero Dios va a proveer de nuevo. ¿Y quién dice que Dios te va a proveer de nuevo? El dinero que te proveyó lo encaminaste mal. Por eso es que no podemos decir que no, Dios no trae. Sí trae. Y no vaya a imitar a esta familia que nosotros teníamos en consejería, que andaban en el último lugar del carro y se oró, Dios les trajo trabajo, y cuando vino el pago, las dos chicas salieron corriendo a comprarse jeans, el otro invitaron a toda la familia, se fueron a comer pollo porque pensaban que las bendiciones iban a seguir brotando de día en día. Y no siguió así, se cerraron las cosas. Ese es el problema cuando nosotros no entendemos que lo que Dios nos trae, tenemos que separarle a Dios. Hay abundancia y dice Dios: mucho pan, pero se echa a perder porque no se administra de la manera adecuada. Tiene que haber una buena administración.
porque aún en la casa del pobre siempre hay recursos. Prontitud es otra de las actitudes. No te demores, dice, en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. No te demores, no lo dejes en la cómoda, no lo dejes por ahí olvidado, o no te demores en cuanto a eso. Tú tienes que ser responsable en cuanto a hacerlo llegar al Señor. No puedes esperar a veces a juntar un monto para que finalmente llegue. Yo cuando era bebé me acuerdo que juntaba esperaba que se juntara mi sobre para que como fariseo que se toque trompeta cuando iba a dar. Y ahí con mi bolsa que me pesaba en el bolsillo, ahí todo ridículo, pero es que no hay que demorarse. Si Dios te trae en esa semana algo más pequeño, pequeño será, porque no se trata de cantidades. Se trata de que tú tienes que hacerte confiable. Y si no puedes hacerte confiable, ¿cómo vas a poder recibir mayores cantidades? ¿O cómo vas a estar sobre más cosas? No se trata de cuánto das. Se trata de que te haces confiable en las pequeñas cosas que Dios ya te está proveyendo. Prontitud. Y lo último, gozo. Delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Por eso es que la Biblia dice que nadie dé con tristeza ni por necesidad. Nadie puede estar dando así. Dios ama, ¿a quién dice? ¿Cómo lo saben, no? ¿Amén o no? Amén. ¿Todos damos con alegría? Amén. Entonces ahora vamos a recoger una ofrenda especial. Pero es así. ¿Por qué cree que está este principio? Porque en el Antiguo Testamento dice, te alegrarás. La ley tenía que cumplirse, no tenían poder, no tenían al Espíritu Santo en sus corazones. Ahora nosotros sí tenemos gozo. El Dios vivo reside en nuestras vidas. En los otros tenían que vivir a base a instrucciones. El Espíritu Santo solo lo tenía el sacerdote o el profeta, donde llegaba la profecía y el Espíritu luego partía. Y habían instrucciones claras de cómo tenían que cultivar ciertas actitudes. Y en el Nuevo Testamento ahí encontramos que dice que Dios ama al que da con corazón alegre y confianza. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta es una de las cosas más hermosas que yo puedo ver en cuanto a Dios. Dios nos enseña algunos principios muy claros de cómo tenemos que acercarnos a Él. Y esto tiene que ver con fe. ¿Sabe, hermano mío? El pueblo de Israel, cuando Malaquías escribe esta carta, definitivamente, o esta profecía, el pueblo de Israel estaba en lo más bajo de su nivel espiritual. Vayamos a esta carta, capítulo 3 de Malaquías, es antes de Mateo. Capítulo 3, versículo 7, dice así. Dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Malaquías capítulo 3, versículo 7. ¿Están en Malaquías? Malaquías 3, 7. Me dicen que no está. O mi Biblia está fallada o la vista de otros está fallada. Pero yo la veo acá. Malaquías 3, 7. ¿Estamos? Esta es una de las razones de por qué este pueblo llegó a lo más bajo. Desde los días de vuestros padres, están hablando de los antepasados, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, les dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si tú supieses quién es este Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, te encantaría saberlo. ¿Sabes quién es? Es la persona de Dios Hijo. Cuando tú ves a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, están hablando de Jehová, el Señor, el Dios Hijo, Jesús. Cuando ves a Jehová, el Señor o el Rey, están hablando del Padre. Y aquí es como si Jesús les estuviese hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes
y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo se había vuelto ya cínico. Ni siquiera se daba cuenta en las cosas que estaba haciendo. ¿En qué hemos de volvernos? Dios nuevamente es como si dialogara en esta profecía y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo definitivamente ya no discernía. Estamos hablando de una de las partes más bajas del pueblo de Israel en su vida espiritual. Los sacerdotes habían abandonado sus puestos, los levitas estaban en cualquier lado menos en el templo, y el pueblo de Israel ahora estaba en lo más bajo de su nivel espiritual. Por decirte algo así, el pueblo de Israel 70 años atrás o mucho tiempo más atrás, 90 años ya estaban en su tierra y habían regresado y habían sido llevados a Babilonia, al exilio, por muchos pecados en su vida. Pero ahora que habían regresado del exilio, los pecados que estaban cometiendo eran peores por los que se los habían llevado. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba sucediendo? Ya nadie los estaba pastoreando, ya nadie les estaba enseñando las escrituras y ellos solamente estaban a los antojos de su propio corazón. Era como veíamos en Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ese es otro tiempo. Pero esto es lo que estaba pasando. Y se habían cauterizado en su mente y decía, ¿en qué te hemos agraviado? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué te hemos hecho? Ya ni siquiera se daban cuenta que estaban entorpeciendo el mecanismo del reino. Y Dios los llama a volverse, Dios les llama a arrepentirse y les dice, en vuestros diezmos y ofrendas, versículo 9, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, esta es la langosta, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. Oiga, hay una de las cosas que tenemos que sacar algunos lineamientos, porque aún todavía tenemos algunos minutos. Este pueblo había terminado entorpeciendo todo el mecanismo en el que Dios hacía caminar su reino, su proyecto. Habían empezado a retener los diezmos y habían empezado a entregar lo más defectuoso que tenían en sus graneros, que tenían en sus corrales, para dárselo al Señor. Era lo más defectuoso. Dios estaba ofendido. Si es que le diezmaban, le estaban dando lo último que le daban. Es como el cristiano que separa una pequeña propina y trata de engañarle a Dios, engañándose él mismo, entorpeciéndose él mismo. Y aquí están pasando algunos problemas de tal manera que había sequía. No estaba lloviendo, la tierra no estaba produciendo su fruto, y si había producido algo de fruto, la langosta o el devorador había terminado por comérselo. Pero Dios les dice que se vuelvan, que lo prueben. Es un pecado que nosotros probemos a Dios. Pero Dios mismo acá dice, pruébenme. En el versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En qué casa? ¿En qué casa? Hasta este momento ya existía el templo de Jerusalén. Y lo que estaba diciendo Dios, traigan el alimento hacia los graneros y una vez más los levitas tendrán que comer. Pruébenme, vuélvanse a mí, vuelvan en el mismo mecanismo y haya alimento en mi casa. Estaba hablando del templo, el sustento de sus líderes que él había levantado, líderes religiosos. Y mira lo que dice ahora, el versículo 10, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios los está llamando a poder confiar en Él. Dios los está llamando a poder probarlo y les está diciendo, vuélvanse a mí, pruébenme y vean si yo no abro los recursos necesarios para que lleguen a sus hogares. Y esta era la cuestión que los judíos estaban entendiendo. Pero sabe, hasta este momento fue la última profecía que pudieron escuchar los judíos. Dios no les volvió a hablar. Silencio por 400 años. Estos pueblos entraron en muchas cosas, en muchas guerras, en muchas situaciones, y Dios ya no les volvió a hablar. Esta es la última profecía donde les está diciendo, vuélvanse a mí.
pueden volverse. Pruébenme ahora. Vuelvan a apoyar mi proyecto. Y este pueblo definitivamente desechó a Dios. Y como era un pacto condicional, Dios también finalmente los desechó. Esto es muy triste, porque de aquí no van a escuchar una nueva profecía hasta que Juan el Bautista aparece y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por 400 años hay silencio, Dios ya no les vuelve a hablar. Pierden el privilegio de poder escuchar a Dios, y tú sabes todo lo que empezó a venir en medio de sus vidas. La cuestión es toda esta. El diezmo no está para que nosotros seamos coaccionados, seamos asustados, le demos al Señor porque no quiero que me venga una cosa peor, o le demos al Señor para que, bueno, me llene mi alcancía, o le demos al Señor para que mi sueldo es más. No estamos haciendo eso y no deberíamos nunca hacer eso. Los falsos maestros te prometen que si tú le das al Señor te va a llenar la billetera. Eso es mentira. Dios puede traernos bendiciones de muchas maneras. Conozco la historia de un hombre adulto que me dice: tengo lo suficiente, he tratado de ser fiel con Dios siempre. Y me dice: las grandes bendiciones que he recibido de Dios probablemente no han sido monetarias, me dice, pero he podido ver cómo todos mis hijos, una sarta de borrachos, uno a uno se han ido convirtiendo, me dice. Yo conozco la historia de muchos de ustedes. Ustedes no empezaron así. Muchos de ustedes han ido progresando, muchos de ustedes Dios los ha ido visitando, muchos de ustedes Dios ha permitido traerles recursos y los ha hecho crecer. Y muchos de ustedes van avanzando en su vida porque honran a Dios. Y también conozco de personas que voy ahorita a dar su lista, la lista de los nombres. Mentira, no voy a hacer eso, nunca haría eso. Pero sabe, también conozco el testimonio de muchas personas que no entienden esta verdad, que aún todavía no han podido pasar del momento de ser un bebé espiritual a un momento donde se convierte en niño, en joven, en adulto y más sabio y anciano. Sabe, hermano mío, hay personas que van a luchar de forma constante porque este es un dilema en el corazón. Dios honra a los que le honran y nosotros no tenemos que llegar con actitudes distintas. Nosotros no tenemos que llegar a Dios dándole pena. Nosotros tenemos que llegar a Dios honrándole y celebrándole, que día a día no solo nos da vida, nos da trabajo, nos da fuerza, nos permite sobrevivir, nos trae los recursos necesarios, nos permite poder ver a nuestros hijos, nos permite poder ver muchas bendiciones que Él nos trae. Cuando usted se da cuenta, las bendiciones en el Antiguo Testamento netamente eran materiales. Pero cuando usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento las bendiciones son también materiales y también espirituales. Mucho más espirituales. Si hace usted un ejercicio con alguna persona y juega a cuántas bendiciones le ha dado Dios, yo he llegado hasta 17 y de ahí he perdido. Usted le dice una bendición, yo otra bendición de lo que Dios te ha dado y te vas a llenar la boca de las muchas cosas que Dios te ha dado, incluyendo la inmortalidad. Pero algunos de nosotros no estamos muy bien entendiendo quién es Dios y qué quiere Dios. ¿Quiere tu dinero? A Dios no le importa su dinero. Dios dice que de Él es el oro, de Él es la plata. Si es que tuviera hambre, tampoco te pediría a ti comida, porque de Él son todos los animales de este mundo. Dios es dueño de todo. Cuando nosotros damos, nos ejercitamos. Cuando nosotros damos, le reconocemos a Él como nuestro proveedor, le honramos, enaltecemos tu nombre y apoyamos su proyecto para que esto siga avanzando, porque ahora somos los nuevos estandartes, somos los nuevos mecanismos donde Dios está usando para alcanzar a este mundo. Amén. La próxima semana vamos a continuar con este tema y lo vamos a ir así, desarrollando de a pocos. Oremos un momento, nos ponemos de pie.